Capítulo 1. La voz que crea mundos. La voz humana es más que sonido, más que vibración, más que aire transformado en palabras. La voz es la huella invisible del alma, el reflejo audible de tu mente, el poder creador que transforma pensamiento en realidad. Todo comienza con una voz. Antes de que existiera la escritura, antes de que las ideas se tallaran en piedra o se imprimieran en papel, el mundo se movía al ritmo de las palabras pronunciadas. Las civilizaciones nacieron y cayeron por la voz de los hombres que se atrevieron a hablar con convicción. La historia, desde sus raíces más profundas, está sostenida por el eco de los que se atrevieron a decir lo que otros solo pensaban. Desde las arenas del desierto hasta las salas del poder, desde los templos antiguos hasta los micrófonos modernos, las palabras han guiado ejércitos, encendido revoluciones y despertado almas dormidas. Moisés no solo liberó a un pueblo, liberó su espíritu con palabras. Churchill no solo enfrentó una guerra, sostuvo una nación entera con la fuerza de su voz. Lincoln no solo proclamó la libertad de los esclavos, pronunció la libertad de la conciencia humana. Y cada uno de ellos tenía algo en común: hablaban no para ser escuchados, sino para ser recordados. Hablar como un líder no es elevar el tono, es elevar la intención. No se trata de tener la voz más fuerte, sino la más clara. No de imponer silencio, sino de crear atención. La voz del líder nace de la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que dice. Es el sonido de la verdad vestida de certeza. Una verdad que no busca convencer, sino despertar. El problema del mundo moderno no es la falta de información, es la falta de voz con propósito. Vivimos rodeados de ruido, mensajes que se pierden en el aire, opiniones que no dejan huella, frases que suenan pero no resuenan. En un mundo saturado de palabras, la voz del líder se distingue no por el volumen, sino por la vibración. Es una frecuencia distinta, una presencia que hace que los demás dejen de mirar el reloj y empiecen a mirar dentro de sí mismos. Hablar como un líder no se aprende en manuales de oratoria, ni se memoriza en discursos escritos por otros. Se cultiva en el silencio. Porque antes de aprender a hablar, el verdadero líder aprende a escuchar. Escucha el pulso de su entorno, el latido de las personas, la verdad que subyace bajo las apariencias. Escucha no para responder, sino para comprender. Y de esa comprensión nace una voz que no repite, sino que revela. Hay una diferencia entre hablar y comunicar. Hablar es emitir sonido, comunicar es transferir energía. El líder no busca solo informar, busca transformar. No lanza palabras como piedras, las lanza como semillas. Porque entiende que la palabra correcta, dicha en el momento correcto, puede cambiar el curso de una vida. Así como una chispa puede encender un bosque entero, una sola frase puede encender la mente de una generación. La voz del líder no es un instrumento de dominio, es un canal de conexión. Es la manifestación de un alma alineada con una causa más grande que su propio ego. Cuando hablas desde esa causa, tu voz deja de ser tuya. Se convierte en algo más grande, algo colectivo, algo que trasciende. Se convierte en fuego que enciende otros fuegos. Pero nadie nace con esa voz. Se construye. Se forja a través de la duda, del miedo, del fracaso, de la introspección. Se pule en la incomodidad, en los momentos donde hablar parece inútil, donde las palabras pesan como piedras y el silencio parece más cómodo. Porque es ahí donde nace la autenticidad. No hay voz poderosa sin una historia detrás. No hay líder sin cicatrices. Piensa en Edison, que fue ridiculizado por perseguir una idea imposible. Piensa en Carnegie, que comenzó desde la pobreza absoluta para construir imperios de acero con la palabra posibilidad tatuada en su mente. Piensa en Disney, que fue rechazado por carecer de imaginación, hasta que su voz, esa mezcla de fe y locura, cambió para siempre la forma en que el mundo sueña. Ninguno de ellos habló con miedo, aunque lo sintieron. Hablaron con convicción, incluso cuando nadie los escuchaba. Porque los líderes no esperan tener una audiencia para empezar a hablar. Hablan, y su voz crea la audiencia. Y aquí está la verdad que la mayoría olvida: el liderazgo no comienza cuando otros te siguen, comienza cuando tu voz obedece a tu alma. Cuando lo que dices y lo que haces caminan en la misma dirección. Cuando no necesitas aprobación para decir lo que sabes que debe ser dicho.
La autoridad real no se impone, se irradia. No proviene del título, ni del cargo, ni del micrófono. Proviene de la coherencia. La voz que cambia el mundo no es la del que grita más alto, sino la del que dice la verdad cuando nadie quiere escucharla. Es la voz que atraviesa el miedo, que corta la duda, que no busca aplauso sino impacto. Es la voz que nace de la claridad. Porque el que no tiene claridad habla para llenar el silencio, el que la tiene habla para vaciarlo. El líder entiende que cada palabra es una promesa. Que hablar sin intención es profanar el lenguaje. Que cada discurso, cada conversación, cada mensaje, lleva el poder de construir o destruir. La voz es una herramienta sagrada, y quien la usa sin conciencia se convierte en un eco vacío. Pero quien la usa con propósito, se convierte en historia. Aprender a hablar como un líder es aprender a manejar energía. Es entender que las palabras son vibraciones que pueden elevar o hundir. Que una frase puede sanar o herir. Que un tono puede abrir o cerrar corazones. Por eso, el líder mide su voz no con los oídos, sino con el alma. No pregunta ¿me oyeron?, sino ¿los moví? La voz es la expresión audible de tu mente y la manifestación emocional de tu espíritu. Es tu carta de presentación ante el mundo, tu arma más poderosa y tu puente más sagrado. Con ella puedes conquistar o destruir, elevar o degradar, unir o dividir. El mundo no necesita más ruido, necesita más voces conscientes. Pero para llegar ahí, primero hay que vencer el mayor enemigo del liderazgo, el miedo a hablar. El miedo a no ser suficiente, a no sonar convincente, a ser juzgado, a equivocarte. Ese miedo que paraliza la garganta y apaga la voz antes de que salga. Ese miedo es el guardián del umbral entre el que eres y el que puedes ser. Y solo se vence de una manera, hablando. La confianza no llega antes del acto, llega después. La voz no se encuentra en la mente, se encuentra en el uso. Cada vez que hablas, aunque tiemble tu voz, estás domando el miedo. Cada vez que te atreves a expresar tu verdad, aunque duela, estás creando un camino nuevo para ti. La voz no se forma en la teoría, se forma en la práctica. El que calla por miedo no encuentra paz, encuentra prisión. Porque las palabras no dichas se pudren dentro de ti. El silencio del miedo no es calma, es rendición. Pero cuando hablas desde la verdad, aunque el mundo no te entienda, sientes libertad. Porque el alma solo respira cuando se expresa. Y aquí nace el principio más profundo del liderazgo comunicativo: tu voz no es para ti, es para servir. Cuando entiendes eso, tu voz se limpia del ego. Ya no hablas para demostrar, hablas para iluminar. Ya no comunicas para sobresalir, comunicas para elevar. Tu voz deja de ser herramienta de vanidad y se convierte en vehículo de propósito. El gran líder no habla para ganar, habla para guiar. No busca ser el centro de atención, busca ser el centro de dirección. Su voz no impone, propone. No divide, une. No cierra, abre. Porque sabe que el poder real no está en convencer, sino en inspirar. Capítulo 2. La presencia del líder, el silencio que ordena la habitación. La presencia de un líder no se anuncia, se siente. No entra haciendo ruido, no necesita alzar la voz ni exigir respeto, porque su sola existencia lo impone. La presencia es ese tipo de poder que no se puede falsificar, porque no nace de la apariencia sino de la energía. Es el resultado de una mente clara, de una conciencia despierta y de un propósito definido. La presencia del líder es el eco silencioso de alguien que ha conquistado su propio caos interno. Quien domina su interior irradia orden hacia el exterior. En un mundo donde todos compiten por ser vistos, el verdadero líder no busca atención, la atrae. No la persigue, la genera. Su energía llena el espacio porque no está dispersa. Su atención está aquí, ahora, concentrada, firme. No vive corriendo detrás del futuro ni anclado al pasado, habita el presente con una intensidad tan real que los demás se sienten arrastrados hacia su órbita. Esa es la verdadera autoridad, la que no se impone, la que simplemente existe y transforma. La presencia no se construye con palabras, sino con coherencia. Cada gesto, cada pausa, cada mirada, cada respiración, comunica algo. El cuerpo no miente, la energía no se disfraza. El líder auténtico no necesita convencer a nadie de que lo es,
Su presencia es su argumento. Los que han trabajado en silencio, los que han enfrentado la adversidad sin perder la calma, los que han aprendido a sostenerse en medio de la tormenta, desarrollan un tipo de aura inconfundible. Es la energía de la estabilidad. Es la calma que otros buscan cuando todo arde. Imagina a Lincoln en medio de la guerra civil, cansado, desgastado, con el rostro marcado por las noches sin sueño. No gritaba para imponer su autoridad, hablaba con serenidad, con profundidad, con esa clase de voz que solo puede tener quien ha visto el dolor y ha decidido no volverse amargo. Su presencia ordenaba el caos no porque fuera invulnerable, sino porque había aprendido a dominarse. Esa es la esencia del liderazgo, no controlar a los demás, sino controlarte a ti mismo frente a ellos. La presencia también es atención. No hay nada más poderoso que sentir que alguien te está escuchando de verdad. En una época donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar se convierte en maestro. El líder no está pensando en qué responder mientras el otro habla, está absorbiendo, observando, interpretando. Está presente. Y esa presencia se siente como un abrazo invisible, como una fuerza que sostiene, que valida, que inspira. La gente sigue a quienes los hacen sentirse vistos. No a quienes los manipulan, sino a quienes los comprenden. La presencia del líder es un espejo que refleja lo mejor de los demás. No proyecta inseguridad ni juicio, proyecta certeza. Por eso, cuando un verdadero líder entra en una habitación, el aire cambia. No porque haya magia, sino porque hay conciencia. La presencia también es resultado de la congruencia. No puedes fingirla si no vives en coherencia. La gente siente cuando tus palabras no coinciden con tu energía, cuando tu discurso no refleja tu verdad, cuando tu voz dice una cosa y tu cuerpo dice otra. Esa incongruencia destruye la influencia. La congruencia, en cambio, la multiplica. Ser congruente es ser creíble, y la credibilidad es la base de toda autoridad. El liderazgo no se sostiene en carisma momentáneo, sino en la consistencia de tu presencia. Puedes engañar por un tiempo, pero tarde o temprano la energía revela la verdad. Los que construyen su poder en la imagen terminan agotados, los que lo construyen en la autenticidad se vuelven eternos. El líder con presencia no necesita apresurarse. Su ritmo impone calma. Habla despacio porque no teme ser interrumpido, se mueve con intención porque no busca aprobación. No confunde velocidad con progreso ni ruido con impacto. Cada acción suya tiene peso porque está enraizada en propósito. Y el propósito se siente. La presencia también es dominio emocional. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes. Los grandes líderes sienten miedo, frustración, rabia, duda. Pero no permiten que esas emociones decidan por ellos. Las reconocen, las canalizan, las transforman en claridad. La gente confía en ellos no porque sean perfectos, sino porque, aun en la tormenta, no pierden la dirección. Mira a Churchill durante los bombardeos de Londres. Su país estaba al borde del colapso, su pueblo vivía en la desesperanza. Y sin embargo, cuando él hablaba, su tono transmitía firmeza. No prometía facilidad, prometía resistencia. Esa energía, esa presencia inquebrantable, mantuvo viva la moral de millones. Esa es la diferencia entre un político y un líder, uno busca votos, el otro da esperanza. La presencia del líder es una forma de silencio activo. No necesita decir mucho porque cada palabra suya lleva la fuerza del pensamiento. Su silencio no es vacío, es densidad. En él, los demás encuentran refugio, orientación, dirección. El líder no llena el espacio con palabras, lo llena con sentido. Su silencio pesa más que el ruido de los que buscan llamar la atención. Y ese tipo de presencia no se puede fingir. Solo puede nacer de la introspección, de la disciplina interior, de la práctica de conocerte a ti mismo. El que no se conoce no puede sostener su presencia. Cambia de máscara según el entorno, adapta su energía para agradar y en ese intento se disuelve. Pero el que se conoce, el que ha enfrentado su sombra y la ha integrado, se vuelve sólido. Su presencia no depende de la aprobación, sino de la autenticidad. La presencia no se impone con arrogancia, se gana con integridad. Es el resultado de años de decisiones pequeñas tomadas con coherencia.
No se construye en discursos, se construye en los días donde nadie te ve, en los momentos en que podrías traicionarte y eliges no hacerlo. Cada vez que cumples tu palabra, tu presencia crece. Cada vez que actúas desde tus valores, aunque sea difícil, tu energía se expande. El líder con presencia no necesita adornos. No necesita títulos, ni reconocimiento, ni artificios. Su sola mirada transmite dirección. Su sola postura comunica seguridad. Su sola voz inspira respeto. Porque su energía no es reactiva, es creativa. No responde al entorno, lo define. Pero la presencia también se cuida. No es algo que puedas conservar si descuidas tu mente y tu cuerpo. El estrés constante, la falta de propósito, el ruido mental, erosionan tu energía. La presencia requiere silencio interior, requiere momentos de soledad, requiere reflexión. Los grandes líderes siempre encontraron tiempo para estar consigo mismos. Lincoln meditaba en soledad antes de tomar decisiones cruciales. Mandela pasaba horas en silencio en su celda. Jobs caminaba solo durante horas para pensar. Porque sabían que el liderazgo exterior nace del liderazgo interior. La presencia también se alimenta de visión. No puedes tener presencia si no sabes hacia dónde vas. La gente siente cuando camina sin dirección. El líder transmite seguridad porque ve más lejos. Su mente no está atrapada en lo inmediato, su visión atraviesa el presente y toca el futuro. Y cuando hablas desde esa visión, los demás sienten que tus palabras no vienen del miedo, sino de la certeza. El liderazgo no es solo hablar, es habitar tu palabra. Y para habitarla, necesitas presencia. Porque la presencia es el puente entre la palabra y la acción. Sin presencia, las palabras son aire, con presencia, son destino. Capítulo 3. El poder de las palabras, forjar realidades con la lengua del propósito. Las palabras son la materia prima de la realidad. Son las herramientas con las que el ser humano construye su mundo interno y externo. Cada palabra pronunciada es una semilla que germina en la mente de quien la escucha, pero también en la mente de quien la dice. Las palabras son vibraciones, frecuencias, impulsos de energía que modelan pensamientos, emociones, decisiones. Decir algo no es un acto neutro. Cada palabra tiene peso, dirección y consecuencia. Un líder lo sabe. Por eso mide sus palabras como un arquitecto mide las columnas de un templo, porque sabe que si están mal colocadas, el edificio colapsará. El poder de las palabras ha movido civilizaciones enteras. Con palabras se declararon guerras y con palabras se firmaron la paz. Con palabras se derrumbaron imperios y con palabras se reconstruyeron. El lenguaje no es un invento humano para describir el mundo, es el instrumento que lo moldea. Cuando un líder habla, no describe la realidad, la crea. La voz se convierte en un martillo invisible que da forma a la existencia. Y por eso, quien domina sus palabras, domina su destino. En los orígenes de la humanidad, las palabras eran consideradas magia. Los antiguos sabios sabían que cada sonido invocaba una energía. Que cada frase pronunciada era un hechizo. Y aunque hoy usemos otro lenguaje, la esencia sigue siendo la misma. Tus palabras son tus hechizos modernos. Cuando dices no puedo, conjuras impotencia. Cuando dices es imposible, bloqueas tu mente. Pero cuando dices encontraré la manera, el universo comienza a moverse contigo. El poder de las palabras no reside solo en su contenido, sino en su intención. Dos personas pueden decir la misma frase, pero su impacto será distinto según la energía que las respalde. Una palabra dicha desde el miedo puede paralizar, dicha desde la convicción, puede liberar. El tono, la pausa, la mirada, el contexto, son parte del mismo lenguaje invisible que acompaña a la palabra. Por eso, hablar como un líder no es recitar frases, es canalizar energía. El líder consciente no usa las palabras para adornar, sino para iluminar. Sabe que cada palabra debe servir un propósito. Que el verbo vacío es ruido, y el verbo alineado es poder. Y para lograrlo, su mente debe estar limpia. Porque las palabras que salen de una mente confusa son como flechas disparadas en la oscuridad. No sabes a quién hieres ni a qué apuntas. Pero las palabras que nacen de una mente clara atraviesan la confusión como la luz atraviesa la niebla.
Piensa en Martin Luther King y su discurso y Have a Dream. No fue solo una colección de frases hermosas. Fue una transmisión de visión. Cada palabra suya vibraba con esperanza, con fe, con la energía de un alma que veía más allá de la injusticia. Esas palabras no solo cambiaron leyes, cambiaron corazones. Porque la palabra del líder tiene esa capacidad, mover el alma antes de mover la mente. La palabra también es responsabilidad. Porque todo lo que pronuncias genera ondas que se expanden mucho más allá de lo que imaginas. Una frase dicha con odio puede seguir destruyendo mucho después de ser olvidada. Una palabra de aliento puede salvar una vida sin que lo sepas. Las palabras dejan huellas invisibles. Por eso, hablar no es un acto ligero. Cada palabra es una elección entre crear o destruir. El líder usa el lenguaje como un cirujano usa el bisturí, con precisión. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Porque el silencio también comunica, a veces con más poder que 1000 discursos. Las palabras del líder no son muchas, pero son exactas. No busca impactar por cantidad, sino por calidad. Porque sabe que el exceso de palabras mata el impacto. Hablar demasiado diluye la fuerza, hablar con intención la concentra. El lenguaje moldea la identidad. Lo que repites se convierte en lo que crees. Lo que crees se convierte en lo que haces. Y lo que haces, define quién eres. Si repites constantemente que no tienes suerte, que no tienes tiempo, que no tienes opciones, estás construyendo tu prisión con tus propias palabras. Pero si eliges palabras de poder, estás construyendo tu libertad. El lenguaje es el código con el que programas tu mente. Y tu mente es el software con el que ejecutas tu vida. Los grandes líderes entienden que las palabras son semillas mentales. Por eso, cuidan el tipo de lenguaje que usan incluso en su diálogo interno. Un líder no dice fallé, dice aprendí. No dice me rindo, dice ajustaré la estrategia. No dice esto me supera, dice esto me fortalece. Esa diferencia sutil entre una palabra y otra define el rumbo de su destino. Henry Ford lo resumió en una frase inmortal: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. La mente obedece a la voz que la dirige. Y esa voz, la tuya, habla en palabras. Cuando cambias tu lenguaje, cambias tu dirección. Las palabras no son inocentes. Cada una lleva un significado emocional. Por eso, los líderes aprenden el arte de elegir palabras que empoderan en lugar de debilitar. Evitan el tengo que y lo reemplazan por el hijo. Evitan el es difícil y dicen es un reto. Evitan el no puedo y dicen aún no lo he logrado. Este tipo de lenguaje no solo cambia cómo piensas, cambia cómo vibras. Y cuando cambia tu vibración, cambia tu realidad. La palabra del líder no busca aplausos, busca transformación. No busca sonar inteligente, busca ser comprendida. Porque el verdadero comunicador no habla para impresionar, habla para conectar. Entiende que el lenguaje más poderoso es el que llega al corazón antes que al intelecto. Las palabras tienen ritmo, y el ritmo tiene poder. Los antiguos oradores sabían esto. Por eso sus discursos eran como música, tenían cadencia, pausas, silencios, énfasis. Cada palabra estaba colocada como una nota. Hablar con ritmo es hablar con vida. Una voz monótona duerme, pero una voz rítmica despierta. No se trata de teatralidad, sino de presencia. De saber cuándo respirar, cuándo elevar, cuándo detenerte para que el silencio haga su trabajo. Las palabras del líder deben tener raíz y vuelo. Raíz en la verdad, vuelo en la inspiración. La raíz conecta con la realidad, el vuelo conecta con la esperanza. Sin raíz, las palabras son fantasía. Sin vuelo, son rutina. El equilibrio entre ambas es lo que hace que un mensaje perdure. Piensa en los discursos que cambiaron la historia. No fueron los más largos, ni los más técnicos, ni los más elocuentes. Fueron los más humanos. Los que transmitían una emoción profunda, una idea clara, una visión superior. Cuando Kennedy dijo no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país, no solo estaba hablando de política. Estaba reprogramando una mentalidad colectiva. Estaba invitando a millones de personas a asumir responsabilidad.
Esa es la grandeza de las palabras, su capacidad de convertir pensamientos individuales en movimiento colectivo. Capítulo 4. La autoridad interior, el origen invisible del poder comunicativo. La autoridad verdadera no nace del título, ni del uniforme, ni del micrófono, ni del dinero, ni de la posición social. Nace del dominio interior. La autoridad real es invisible. No necesita presentación, porque se siente. No necesita imponerse, porque se irradia. Es una energía silenciosa, una presencia firme, una vibración de certeza que emana del alma del que se conoce a sí mismo. Esa es la fuente secreta del poder comunicativo, la autoridad interior. Sin ella, las palabras pierden peso, las ideas se desmoronan, las intenciones se diluyen. Con ella, una frase sencilla puede mover montañas. El mundo está lleno de voces que suenan fuertes, pero vacías. Personas que hablan con técnica, pero sin convicción. Discursos perfectamente estructurados que carecen de alma. Esa es la diferencia entre el orador común y el líder auténtico. El primero domina el arte de hablar, el segundo domina el arte de ser. Porque la autoridad no se finge, se construye. Se gana primero dentro de ti, antes de manifestarse fuera de ti. La autoridad exterior es solo el reflejo de la autoridad interior. Mira la historia y lo entenderás. Gandhi no tenía ejército, no tenía riquezas, no tenía armas. Tenía algo mucho más poderoso, autoridad moral. Esa fuerza interior que lo hacía hablar con una serenidad que desarmaba imperios. Cuando él hablaba, la gente no solo lo escuchaba, lo sentía. Porque su palabra no nacía del ego, sino de una convicción profunda. Esa es la esencia de la autoridad interior, decir la verdad no porque te convenga, sino porque crees en ella aunque te cueste. El poder comunicativo no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la profundidad del impacto. Y el impacto real solo surge cuando las palabras se alinean con el carácter. Las multitudes pueden ser engañadas por un tiempo, pero la energía no miente. La autoridad interior no se compra, no se hereda, no se aprende en libros. Se conquista en las batallas invisibles, en los momentos donde nadie te ve, cuando haces lo correcto sin testigos, cuando eliges el camino difícil sabiendo que nadie te recompensará por ello. Cada vez que cumples tu palabra, fortaleces tu autoridad interior. Cada vez que enfrentas el miedo en lugar de esconderte, la expandes. Cada vez que eliges el deber sobre la comodidad, el respeto sobre la conveniencia, la integridad sobre la aprobación, tu autoridad crece. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas justificarte. Porque cuando tu energía está alineada con tu verdad, el universo entero se alinea contigo. Pero la autoridad interior no es arrogancia. De hecho, cuanto más grande es tu autoridad, más humilde te vuelves. Porque sabes que el poder no te pertenece, lo sirves. Sabes que la autoridad es un préstamo del universo, no un privilegio personal. Por eso los verdaderos líderes no buscan dominar, buscan servir. La autoridad interior transforma el liderazgo en vocación. Ya no lideras por control, lideras por propósito. El que busca autoridad exterior sin haber cultivado la interior, siempre dependerá de la validación ajena. Necesitará ser escuchado, aplaudido, reconocido, temido. Pero ese tipo de poder es frágil, se derrumba con la crítica. El que tiene autoridad interior no necesita demostrar nada. No se inquieta si lo contradicen, no se altera si lo ignoran. Su centro no depende del ruido externo. La verdadera autoridad no reacciona, responde. Y esa diferencia define a los grandes. Piénsalo, cuando alguien con autoridad interior entra en una sala, el ambiente cambia. La gente baja la voz, se endereza, presta atención. No porque tema, sino porque respeta. Es una forma de magnetismo. Es el reconocimiento inconsciente de que estás frente a alguien que vive lo que predica. Y eso es rarísimo en un mundo lleno de máscaras. La autoridad interior se construye a partir de 3 pilares: integridad, autoconocimiento y disciplina. Sin integridad, tu palabra carece de credibilidad. Sin autoconocimiento, tu dirección es incierta. Sin disciplina, tu energía se dispersa. Juntas, estas 3 virtudes forman el cimiento de una voz que no solo habla, sino que deja huella. La integridad es la base.
Es la coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Cuando hay integridad, hay poder. Cuando no la hay ruido. La integridad es el núcleo invisible que sostiene la confianza. Si tus palabras no coinciden con tus actos, nadie creerá en ti por mucho que hables. El líder con integridad no necesita prometer, su sola historia es su promesa. El autoconocimiento es la brújula. No puedes dirigir a otros si no sabes quién eres. El que no se conoce es esclavo de sus emociones, de sus impulsos, de su ego. Habla desde la reacción, no desde la sabiduría. Pero el que se conoce, habla desde la claridad. Sabe cuándo callar, cuándo intervenir, cuándo inspirar y cuándo confrontar. No usa su voz para llenar el vacío, sino para crear dirección. La disciplina es el fuego que mantiene vivo ese poder. Sin disciplina, la autoridad se apaga. Porque el respeto se gana con constancia. No basta con tener momentos de inspiración, hay que sostener el ejemplo todos los días. Los grandes líderes no son los que inspiran una vez, sino los que inspiran siempre. Son los que viven sus valores incluso cuando nadie los ve, incluso cuando duele. Esa consistencia silenciosa crea una fuerza que trasciende las palabras. La autoridad interior también se nutre del fracaso. Porque no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. Cada caída te enseña humildad. Cada error te enseña compasión. Cada derrota te enseña fortaleza. Las cicatrices son el sello de los auténticos líderes. No porque las muestren con orgullo, sino porque las convirtieron en sabiduría. Los falsos líderes temen al error porque creen que destruye su imagen. Los verdaderos lo agradecen porque fortalece su carácter. No huyen del fracaso, lo abrazan, lo estudian, lo transforman en impulso. Por eso sus palabras no suenan como teorías, suenan como verdades vividas. Y esa autenticidad tiene un poder magnético que ninguna técnica puede igualar. El camino hacia la autoridad interior pasa por el silencio. Solo en el silencio puedes escucharte sin interferencias. Solo en el silencio puedes distinguir tu voz de las voces ajenas. La mayoría de la gente no lidera su vida porque vive llena de ruido, opiniones, distracciones, expectativas. Pero el que aprende a silenciar el mundo, escucha su verdad. Y la verdad interior, cuando se encuentra, se convierte en una fuerza imparable. La autoridad interior también implica asumir responsabilidad. No puedes tener poder y evadir las consecuencias de tus actos. No puedes querer influencia sin aceptar el peso de la coherencia. Cada decisión tuya influye en otros, incluso cuando no lo ves. Por eso, los grandes líderes no buscan culpas, asumen causas. No se escudan en excusas, se mueven con propósito. La autoridad crece en el terreno de la responsabilidad. Mira a Lincoln enfrentando una nación dividida. Aceptó el peso de decisiones imposibles, decisiones que lo atormentaban en silencio. No culpó al destino, no culpó al tiempo, no culpó a nadie. Asumió el rol, sostuvo la carga. Su autoridad no provenía de la política, sino del carácter. La autoridad interior también se alimenta de visión. El que no tiene un propósito más grande que sí mismo no puede sostener autoridad por mucho tiempo. El ego puede dar poder momentáneo, pero no duradero. El líder que sirve a una visión que lo trasciende se convierte en un canal de algo mayor. Su voz vibra diferente, su presencia trasciende, su mensaje permanece. Capítulo 5. La claridad, el arte de ver más allá del ruido. La claridad es el fuego invisible que disipa la niebla de la confusión. Es la linterna que separa lo esencial de lo irrelevante, lo verdadero de lo aparente, lo eterno de lo pasajero. No hay poder, no hay liderazgo, no hay voz que inspire sin claridad. Porque la claridad no es solo entender, es ver. Ver más allá de lo que otros no pueden o no quieren ver. Es la habilidad de mirar el caos y encontrar un patrón, de observar la tormenta y reconocer la dirección del viento, de enfrentarte al ruido y escuchar el mensaje oculto entre los ecos. Los grandes líderes de la historia no fueron los más inteligentes ni los más fuertes, sino los más claros. La claridad fue su brújula, su escudo, su faro. Mientras otros se perdían en los detalles, ellos mantenían el enfoque en la visión. Mientras otros discutían sobre lo que parecía urgente, ellos actuaban sobre lo que era importante.
La claridad no elimina los problemas, pero evita que te conviertas en uno de ellos. Vivimos en un mundo que idolatra la velocidad y desprecia la profundidad. Todo ocurre rápido, todo cambia sin descanso, y en esa carrera frenética perdemos la capacidad de pensar con precisión. El ruido nos rodea, opiniones, distracciones, comparaciones, miedos disfrazados de consejos. Pero la claridad no se encuentra en el ruido, se encuentra en la pausa. Se encuentra cuando detienes la mente lo suficiente para observarla. Porque mientras la mente corre, la claridad se esconde. Tener claridad es un acto de valentía. Porque implica detenerte a mirar dentro de ti, y eso siempre es incómodo. Es enfrentar el desorden de tus pensamientos, la contradicción de tus emociones, el caos de tus deseos. Es reconocer que muchas de las cosas que haces no tienen sentido, que muchas de las metas que persigues no son tuyas, que muchas de las opiniones que repites no las has pensado. La claridad empieza con la honestidad brutal, la disposición de mirar lo que preferirías ignorar. Los grandes líderes, Lincoln, Mandela, Hobbes, Gandhi, eran maestros en el arte de ver lo invisible. No porque tuvieran dones sobrenaturales, sino porque tenían disciplina mental. Sabían filtrar. Sabían discernir. Sabían decir no. Y el no es una de las palabras más poderosas del liderazgo. Porque cada vez que dices sí a lo innecesario, estás diciendo no a tu propósito. La claridad no es una lámpara que alguien te entrega, es un fuego que enciendes tú. Se construye a base de silencio, reflexión y coraje. Silencio para escuchar lo que realmente importa. Reflexión para entender lo que escuchas. Coraje para actuar en consecuencia, incluso cuando el mundo no está de acuerdo. Porque la claridad no siempre es cómoda. A veces te muestra que debes dejar atrás lo que amas, que debes cambiar de rumbo, que debes reinventarte por completo. El líder con claridad ve el bosque cuando otros solo ven árboles. Ve la totalidad cuando otros solo miran fragmentos. Y eso le da poder. Porque mientras los demás reaccionan a cada estímulo, él actúa desde una visión. No se deja arrastrar por la urgencia, no confunde movimiento con progreso. Entiende que correr sin dirección no es avance, es desgaste. La claridad también implica foco. Y el foco es una forma de amor. Lo que enfocas, crece. Lo que ignoras, se marchita. Pero no puedes enfocar todo. La mente dispersa es enemiga de la claridad. Por eso, el líder aprende a elegir. A decir, esto sí, esto no. Cada decisión, cada prioridad, es una declaración de propósito. Si no eliges tú, el mundo elegirá por ti. Y el mundo siempre te empujará hacia la distracción. La claridad no se hereda, se entrena. Se cultiva cada día al observar tus pensamientos sin juzgarlos, al cuestionar tus certezas, al limpiar la mente del polvo acumulado de la rutina. Porque la mente humana es como un cristal, puede reflejar la luz del alma, pero con el tiempo se ensucia con miedo, con duda, con ruido. Limpiar ese cristal es un trabajo diario. La claridad no llega de repente, se construye con disciplina. En un mundo saturado de información, la claridad es el nuevo lujo. No todos pueden tenerla, porque exige renuncia. Renunciar a la necesidad de tener razón, renunciar al hábito de compararte, renunciar al vicio de opinar sobre todo. Cuanto más hablas, menos escuchas. Cuanto más te aferras a tus ideas, menos ves la realidad. La claridad exige desapego. El líder con claridad no teme cambiar de opinión, porque su lealtad no es con su ego, sino con la verdad. Sabe que cada nivel de conciencia revela una perspectiva diferente. No se aferra a lo que fue, se adapta a lo que es. No defiende su pasado, defiende su evolución. Esa flexibilidad mental es una forma de inteligencia profunda. Porque la claridad no es rigidez, es adaptabilidad consciente. Mira a Henry Ford. En su tiempo, todos creían que el futuro estaba en los caballos más rápidos. Él vio algo distinto. Vio la posibilidad de un vehículo sin riendas, de una revolución industrial sobre ruedas. Su claridad no fue fruto del azar, fue el resultado de una mente que se atrevió a pensar sin limitaciones. Esa es la esencia de la claridad, ver lo que aún no existe y actuar como si ya fuera real. La claridad también requiere desaprender.
Porque a veces, lo que te impide avanzar no es lo que no sabes, sino lo que crees saber. Las ideas viejas, los paradigmas heredados, los prejuicios camuflados de experiencia, son enemigos de la visión. El líder que no desaprende, se queda ciego. La claridad implica limpiar el terreno de lo conocido para dar paso a lo nuevo. Tener claridad es tener dirección. Y la dirección es poder. Cuando sabes hacia dónde vas, el miedo se vuelve ruido de fondo. Los obstáculos siguen ahí, pero pierden poder. Porque la claridad te da contexto. El que no tiene claridad ve un problema y se paraliza. El que la tiene ve un reto y lo integra en el plan. La claridad convierte los obstáculos en escalones. Pero hay algo más profundo, la claridad interior. No se trata solo de saber qué hacer, sino de saber quién eres mientras lo haces. Sin claridad interior, puedes tener éxito exterior y sentirte vacío. Puedes tener fama, dinero, seguidores, y seguir perdido. Porque la claridad interior no se mide por logros, sino por coherencia. Es la paz que sientes cuando tus acciones reflejan tu verdad. La claridad interior surge cuando alineas tu mente con tu alma. Cuando dejas de actuar por miedo o por ambición y comienzas a actuar por propósito. Cuando dejas de reaccionar al entorno y empiezas a crear desde dentro. Cuando tus decisiones ya no se basan en la aprobación externa, sino en la conexión interna. Esa claridad no se puede fingir. Se siente en tu voz, en tu mirada, en tu presencia. El que tiene claridad interior se mueve diferente. Habla menos, observa más. No busca ganar discusiones, busca comprender. No necesita tener la última palabra, porque su seguridad no depende de convencer a nadie. Vive con una serenidad que no es pasividad, sino certeza. Es la calma de quien ha encontrado su dirección. La claridad también te libera del drama. Porque el drama nace de la confusión. Cuando no sabes lo que quieres, te pierdes en emociones que no comprendes. Pero cuando tienes claridad, el ruido emocional pierde fuerza. Sabes lo que mereces, sabes lo que no necesitas, sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. El drama se disuelve ante la luz de la claridad. Capítulo 6. La visión, el don de ver lo que aún no existe. La visión es el fuego invisible que enciende a los pueblos, el impulso secreto que hace avanzar a los individuos y el lenguaje que conecta al presente con el futuro. Sin visión, no hay dirección, sin dirección, no hay propósito, sin propósito, no hay vida. Todo lo que hoy consideras realidad, cada edificio, cada invento, cada avance, cada idea, alguna vez fue solo una visión en la mente de alguien que se atrevió a creer que lo invisible podía volverse tangible. La visión es el arte de ver lo que otros no ven, de anticipar lo que el tiempo aún no ha revelado, de caminar hacia lo incierto con la convicción de quien ya lo ha visto nacer dentro de sí. Un líder no se mide por lo que tiene, sino por lo que ve. La diferencia entre los que siguen y los que guían es que los primeros miran lo que es, y los segundos imaginan lo que puede ser. Esa capacidad de imaginar el futuro antes de que exista es la chispa divina del liderazgo. Es la habilidad de ver posibilidades en medio del fracaso, de ver caminos donde solo hay ruinas, de ver luz cuando el mundo entero ve oscuridad. La visión no es una imagen mental cualquiera, es una fuerza espiritual. Es una convicción tan profunda que se vuelve dirección, propósito y destino. No se trata de soñar por soñar, sino de ver con los ojos del alma lo que la mente aún no puede explicar. Porque la visión no nace de la lógica, nace de la conciencia. La lógica pregunta, ¿cómo? La visión responde, ya lo verás. Piensa en los grandes constructores del tiempo. Edison imaginó un mundo iluminado cuando la noche aún pertenecía a las sombras. Ford soñó con vehículos que acercarían a la humanidad cuando las calles aún estaban llenas de caballos. Walt Disney vio castillos y sueños donde solo había pantanos y deuda. Martin Luther King tuvo un sueño tan poderoso que cruzó generaciones, derribó muros y aún resuena en las calles de la historia. Ninguno de ellos tenía garantías. Tenían visión. Y eso bastó. Porque la visión no necesita permiso. No espera aprobación. No busca consenso. La visión simplemente arde. Se impone por sí misma, y el que la lleva dentro no puede apagarla aunque quiera. Es una llama que quema la comodidad y obliga a moverse. El visionario no persigue la seguridad,
persigue la realización de lo que ha visto. Y por eso incomoda. El visionario siempre será un incomprendido, un rebelde, un soñador en un mundo de conformistas. Pero sin ellos, el mundo no avanzaría. Sin visionarios, seguiríamos adorando el fuego en lugar de usarlo, seguiríamos temiendo el cielo en lugar de volar por él, seguiríamos mirando el futuro como una amenaza en lugar de verlo como una promesa. La visión es la fuerza evolutiva que empuja a la humanidad hacia adelante, y el líder es su instrumento consciente. Sin embargo, tener visión no basta. Hay que sostenerla. Porque la visión sin disciplina es fantasía. Los sueños sin acción son espejismos. Tener visión es ver lo que puede ser, pero también tener la voluntad de construirlo. Y construirlo implica soportar el peso del escepticismo, la burla, la duda y la soledad. Ninguna visión nace acompañada. Siempre comienza en la mente de uno solo. Siempre empieza con una idea que el mundo no entiende. El líder con visión ve el futuro con tanta claridad que vive en él, incluso antes de que exista. Esa certeza lo impulsa a actuar sin garantías, a perseverar sin resultados inmediatos, a avanzar incluso cuando nadie más cree. Porque para el visionario, lo invisible es más real que lo visible. La realidad externa aún no lo muestra, pero su realidad interna ya lo ha confirmado. La visión no es solo ver hacia adelante, es ver hacia adentro. Es conectar con la fuente más profunda de propósito, con la intuición más pura, con el llamado interior que te dice que naciste para algo más grande que la supervivencia. No puedes construir lo que no has visto dentro de ti. La visión externa es el reflejo de una visión interna. El que no sabe quién es, no puede saber hacia dónde va. Por eso, el primer paso para tener visión es conocerte. Pregúntate, ¿qué me mueve realmente? ¿Qué me indigna? ¿Qué me inspira? ¿Qué mundo deseo dejar cuando ya no esté? Esas respuestas son la materia prima de tu visión. No necesitas que sea perfecta, solo que sea verdadera. La visión no se define con frases bonitas, se define con propósito. Una visión sin propósito es ruido. Un propósito sin visión es ceguera. Ambos se necesitan. La visión te da dirección, el propósito te da combustible. La visión ve el destino, el propósito soporta el camino. Sin propósito, la visión muere ante el primer obstáculo. Pero cuando ambos se unen, crean líderes indetenibles. La visión también requiere fe, una fe que no se explica, una fe que no se negocia. Porque habrá momentos en los que nadie más verá lo que tú ves. Momentos en los que el mundo parecerá burlarse de tu sueño, en los que los resultados tardarán, en los que el cansancio te susurrará que te rindas. Pero la fe del visionario no depende de las circunstancias. Su fe se alimenta de lo que ya sabe, no de lo que aún ve. Mira a los pioneros de la ciencia, a los artistas, a los revolucionarios, a los líderes espirituales. Todos tuvieron que sostener su visión en soledad. Galileo sostuvo su verdad frente a una iglesia que lo condenaba. Tesla vivió y murió pobre mientras su mente habitaba siglos por delante. Da Vinci fue llamado loco por imaginar máquinas imposibles. Cada uno pagó un precio. Pero el precio de tener visión siempre es menor que el costo de vivir sin ella. La visión también tiene enemigos. El primero es el miedo. El miedo al cambio, al error, al juicio. El miedo es el asesino silencioso de las visiones. No porque las destruya, sino porque las adormece. La segunda amenaza es la duda, ese veneno mental que te hace cuestionar lo que ya sabes que es real. La tercera es la distracción, el ruido del mundo, la rutina, la comodidad. El líder que pierde su visión deja de liderar y comienza a administrar lo que ya existe. La visión exige renovación constante. Para mantenerla viva, hay que protegerla. Protegerla del ruido, de la crítica, del ego. Porque incluso el ego puede distorsionar la visión. Cuando la visión se convierte en vanidad, muere. Cuando se convierte en servicio, florece. La visión pura no busca gloria, busca contribución. No busca reconocimiento, busca impacto. No busca aplausos, busca transformación. Un líder con visión no solo ve el futuro, lo comunica. Lo traduce en palabras, en imágenes, en símbolos, en acciones. Esa es la magia de la comunicación visionaria, hacer visible lo invisible.
Inspirar a otros a creer en lo que aún no existe. Eso requiere convicción y claridad. La gente no sigue visiones confusas. Siguen visiones que los invitan a participar, que les dan significado, que los hacen sentir parte de algo más grande que ellos mismos. Por eso, la visión debe ser más que un sueño personal. Debe incluir a los demás. Debe resonar con una necesidad colectiva, debe resolver un problema real, debe encender algo más que tu ambición. Una visión que solo beneficia al visionario se agota. Una visión que eleva a otros se expande. Y aquí entra el poder del lenguaje. La visión necesita palabras, porque las palabras son el puente entre lo intangible y lo tangible. Cuando un líder articula su visión con claridad, el futuro comienza a tomar forma. Las palabras crean imágenes, las imágenes crean emociones, las emociones crean acción. La visión sin comunicación se queda atrapada en la mente, la visión comunicada se convierte en movimiento. Capítulo 7. El propósito, la fuerza que da sentido a la existencia. El propósito es el corazón del liderazgo, la corriente invisible que sostiene la voz, la mente, la disciplina y la visión. Es la razón silenciosa que te levanta cuando todo parece perdido, la brújula que te orienta cuando no hay mapas, el fuego que te mantiene de pie cuando el mundo entero te empuja hacia la rendición. No hay fuerza más poderosa en el ser humano que la de saber por qué existe. Cuando el propósito está claro, la voluntad se vuelve infinita. Cuando el propósito falta, todo esfuerzo se desintegra. El propósito no es una meta, no es un sueño, no es una ambición, es una necesidad del alma. Es la razón esencial por la que respiras, la misión íntima que da significado a cada paso, a cada sacrificio, a cada fracaso. El propósito no se inventa, se descubre. No lo creas con la mente, lo revelas con la conciencia. No es un deseo que eliges, es un llamado que reconoces. Está en ti desde siempre, dormido, esperando el momento en que te canses de sobrevivir y empieces a vivir con sentido. Por eso, descubrir tu propósito es el acto más revolucionario de tu existencia. Es el punto donde dejas de ser parte del ruido y te conviertes en parte de la historia. El mundo moderno nos ha enseñado a confundir propósito con éxito. Nos dice que tener propósito es tener metas, tener dinero, tener logros visibles. Pero el propósito no tiene que ver con acumular, tiene que ver con contribuir. El éxito puede darte placer, pero solo el propósito te da plenitud. El éxito se mide en cifras, el propósito se mide en impacto. El éxito muere contigo, el propósito te sobrevive. Cuando tienes propósito, cada día deja de ser una repetición y se convierte en una construcción. Tus acciones dejan de ser impulsivas y se vuelven intencionadas. Tu tiempo deja de ser una carga y se transforma en una inversión. Tu vida deja de girar en torno a ti y empieza a girar en torno a algo más grande. Esa es la verdadera transformación, pasar de existir para ti a existir para algo. Los grandes líderes, los que movieron el curso de la humanidad, los que marcaron generaciones, no estaban motivados por recompensas personales. Estaban poseídos por un propósito. Lincoln no luchó por fama, luchó por justicia. Mandela no soportó 27 años de prisión por ambición, sino por dignidad. Teresa de Calcuta no sirvió a los pobres por reconocimiento, sino por amor. Martin Luther King no arriesgó su vida por poder, sino por igualdad. Todos ellos respondieron a un llamado interior, algo más grande que ellos mismos, algo que los hacía indestructibles incluso cuando el cuerpo se cansaba. El propósito convierte al ser humano en una fuerza de la naturaleza. Lo vuelve imparable. El propósito no elimina el cansancio, pero le da sentido. No elimina el dolor, pero lo convierte en combustible. No elimina el miedo, pero lo atraviesa. Con propósito, cada caída se transforma en impulso, cada obstáculo en lección, cada derrota en redirección. Porque el propósito te da una razón tan grande que nada puede detenerte. Pero el propósito no se encuentra en la comodidad. Se revela en la fricción, en la incomodidad, en la pregunta constante, ¿para qué estoy aquí? No se descubre leyendo libros, sino enfrentando la vida. Es en los momentos de crisis, de duda, de vacío, cuando la voz del propósito comienza a hacerse oír. Esa sensación de que algo dentro de ti sabe que estás hecho para más, que no puedes conformarte,
que no puedes rendirte. Esa incomodidad es la señal del propósito llamándote a despertar. La mayoría vive sin propósito porque teme escucharse. Prefieren llenar su vida de distracciones, de metas externas, de promesas superficiales. Pero quien se atreve a detenerse y a mirar hacia adentro, descubre que el propósito no se busca, se recuerda. Estaba ahí desde el principio, oculto bajo capas de miedo, de expectativas ajenas, de conformismo aprendido. Descubrirlo es desenterrar tu esencia. Tu propósito está vinculado con tu don. No existe propósito sin talento, ni talento sin propósito. Aquello que haces con naturalidad, aquello que disfrutas, aquello en lo que pierdes la noción del tiempo, no es casualidad. Es tu herramienta de servicio. El propósito te dice por qué, el talento te muestra cómo. Pero el propósito verdadero no nace del ego, nace del servicio. No se trata de qué puedo obtener del mundo, sino de qué puedo darle. Porque el propósito no se trata de ti, sino de los otros a través de ti. Es el puente entre tu individualidad y la colectividad. Es el acto supremo de amor, ofrecer tu existencia como contribución al avance de la vida. Piensa en los grandes inventores. Edison no quería solo crear una bombilla, quería traer luz donde antes solo había oscuridad. Ford no quería solo construir automóviles, quería democratizar el progreso. Disney no quería solo entretener, quería hacer soñar a la humanidad. Su propósito trascendía la ambición personal. Era servicio disfrazado de innovación. Pero el propósito no siempre brilla desde el principio. A veces se siente confuso, pequeño, incierto. No todos nacen sabiendo. A veces se revela con el tiempo, con los errores, con la experiencia. No te desesperes si aún no lo ves claro. El propósito no se impone, se conquista. Llega cuando estás listo para servirlo. Y cuando llega, lo sabes. Porque todo cobra sentido. El propósito también es disciplina. No basta con sentirlo, hay que sostenerlo. Los que viven con propósito no dependen de la motivación. No necesitan que los empujen, porque los mueve algo interno. Se levantan cuando nadie los ve, trabajan cuando nadie los aplaude, perseveran cuando todos abandonan. Porque no buscan aprobación, buscan realización. Y esa diferencia es lo que separa a los soñadores de los hacedores. El propósito también se pone a prueba. No se valida en los buenos momentos, sino en los difíciles. Cuando nada sale bien, cuando los resultados tardan, cuando los demás te abandonan, ahí es donde descubres si tu propósito era real o solo entusiasmo. El propósito real sobrevive a la decepción. Se fortalece con el fracaso. El falso propósito se desmorona ante el primer obstáculo. Por eso, el propósito requiere coraje. El coraje de decir no a lo fácil, el coraje de seguir adelante sin garantías, el coraje de confiar en algo que solo tú puedes ver. El coraje de defender tu llamado cuando todos te dicen que te rindas. Porque el propósito no siempre será comprendido. La gente teme a los que viven con propósito, porque su sola existencia les recuerda lo que ellos no se atreven a hacer. Vivir con propósito es aceptar que serás incomprendido, juzgado, criticado. Pero también es aceptar que serás libre. Porque cuando tienes propósito, ya no dependes del reconocimiento externo. Tu satisfacción viene de dentro, de saber que estás cumpliendo tu misión. Y esa libertad es el regalo más grande que puede tener un ser humano. El propósito también es claridad moral. Te da una brújula interna que te orienta incluso cuando las reglas del mundo son ambiguas. Te dice que vale la pena y que no, que negociar y que nunca traicionar. El propósito no te da todas las respuestas, pero te da una dirección tan clara que sabes cuando algo te aleja de ella. Es la voz que te dice, esto sí, esto no. Capítulo 8. La disciplina, el puente entre la visión y la realidad. La disciplina es la frontera entre los que sueñan y los que construyen. Es el territorio invisible donde las ideas dejan de ser aire y se convierten en materia, donde los propósitos dejan de ser inspiración y se vuelven historia. Es el músculo silencioso del alma, el arte de mantenerse firme cuando la emoción desaparece, la capacidad de continuar incluso cuando ya no hay aplausos, ni certezas, ni resultados inmediatos. La disciplina es la verdad que separa la intención del logro. En un mundo que idolatra la inmediatez,
la disciplina es el último acto de rebeldía. La mayoría quiere resultados rápidos, recompensas instantáneas, victorias sin sacrificio. Pero la disciplina no negocia con la impaciencia. La disciplina es lenta, constante, precisa. No se alimenta de la emoción, sino del compromiso. Y ahí está su poder. En un tiempo donde todos quieren intensidad, el disciplinado elige consistencia. La disciplina no es castigo, es libertad. Porque mientras el indisciplinado está a merced de su estado de ánimo, el disciplinado es dueño de su destino. La disciplina es autocontrol en movimiento, es dominio propio en acción. Es la habilidad de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es la voz interna que te recuerda tu propósito cuando el cansancio intenta convencerte de rendirte. Piensa en los grandes constructores de la historia. Edison trabajó más de 10.000 veces en su intento por crear la bombilla. 10.000 fracasos que habrían destruido la moral de cualquiera. Pero él decía, no fracasé 10.000 veces, descubrí 10.000 maneras que no funcionaban. Esa es la mentalidad del disciplinado, transformar la repetición en maestría, el error en aprendizaje, la frustración en combustible. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Henry Ford quebró varias veces antes de fundar su imperio. Thomas Edison fue llamado demasiado estúpido para aprender nada. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Todos tenían talento, sí, pero lo que los separó del resto fue su disciplina. El talento abre la puerta, la disciplina la mantiene abierta. La disciplina es el precio de la libertad. Quien no tiene disciplina vive esclavo de sus impulsos, de sus miedos, de sus excusas. Pero quien la cultiva se convierte en arquitecto de su destino. Porque la disciplina transforma el caos en estructura, el deseo en logro, el tiempo en legado. Cada hábito, cada esfuerzo diario, cada decisión que repites con intención, moldea el carácter del líder. La disciplina es invisible para los ojos, pero evidente en los resultados. Nadie ve tus madrugadas, tus sacrificios, tus noches en silencio, tus dudas internas. Nadie ve las veces que elegiste trabajar cuando podías descansar, o las veces que dijiste no cuando todo te invitaba al sí. Pero un día, los resultados aparecen, y todos los llaman suerte. No saben que la suerte es solo el disfraz de la disciplina persistente. La disciplina es amor por el propósito. No puedes sostenerla si no amas lo que haces, o al menos si no amas en quien te estás convirtiendo mientras lo haces. Porque la disciplina duele. Duele madrugar, duele concentrarte cuando el mundo grita distracciones, duele repetir sin ver resultados, duele decir no cuando todos ceden. Pero el dolor de la disciplina es siempre menor que el dolor del arrepentimiento. El indisciplinado vive buscando motivación, el disciplinado crea ritmo. La motivación es emoción, la disciplina es estructura. La emoción viene y va, la estructura permanece. Por eso, los verdaderos líderes no dependen del ánimo. Su sistema está por encima de sus sentimientos. Han entrenado la mente para obedecer al propósito, no al impulso. La disciplina también es humildad. Es aceptar que los resultados toman tiempo, que los grandes cambios no se logran de un día para otro, que la excelencia es hija de la repetición. En una cultura que celebra el éxito inmediato, el disciplinado parece lento, anticuado, incluso aburrido. Pero el tiempo termina dándole la razón. Porque el que no se rinde, llega. Y el que llega, transforma. La disciplina también es orden interior. No se trata solo de horarios o rutinas, sino de una estructura mental. Es la capacidad de priorizar, de elegir lo importante sobre lo urgente, lo duradero sobre lo momentáneo. Es la claridad de saber que cada acción cuenta, que cada día suma, que cada decisión, por pequeña que parezca, se convierte en una pieza del destino. El líder disciplinado no actúa solo cuando se siente inspirado. Actúa porque ha decidido hacerlo. La inspiración es un lujo, la disciplina es una necesidad. La inspiración crea chispas, la disciplina enciende hogueras. Y en un mundo lleno de chispas fugaces, solo las hogueras perduran. La disciplina también es respeto. Respeto por ti mismo, por tu palabra, por tu tiempo, por tu visión. Cada vez que cumples lo que te prometes, refuerzas tu autoestima.
Cada vez que rompes esa promesa, la debilitas. Por eso, la disciplina no se trata de fuerza de voluntad, sino de amor propio. El que se respeta, cumple. El que se respeta, se exige. El que se respeta, no se traiciona. La disciplina también te enseña paciencia. Vivimos en una era donde queremos resultados instantáneos, pero las grandes obras toman tiempo. La naturaleza no tiene prisa y, sin embargo, todo se cumple. Los ríos no corren más rápido para llegar al mar, fluyen con constancia. Los árboles no crecen en un día, se elevan milímetro a milímetro. Así también el ser humano que construye desde la disciplina, avanza sin ruido, crece sin pausa, florece sin prisa. El líder disciplinado aprende a disfrutar del proceso. No trabaja solo por el resultado, sino por la transformación que ocurre en el camino. Porque la disciplina no solo construye cosas, construye personas. Te enseña a confiar en ti, a conocerte, a resistir, a mantenerte firme. Cada día que actúas con disciplina, fortaleces tu carácter. La disciplina también purifica la mente. Cuando tienes estructura, el ruido mental se reduce. Sabes qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. No desperdicias energía en decidir constantemente. Esa claridad te da paz. Porque la disciplina no es rigidez, es libertad organizada. No limita tu vida, la expande. Te libera del caos interior para que puedas enfocarte en lo esencial. Pero la disciplina no es perfecta. Habrá días en los que falles, en los que no cumplas, en los que la voz de la duda sea más fuerte. Esos días son parte del proceso. La disciplina no exige perfección, exige retorno. No importa cuántas veces caigas, importa que siempre regreses. La constancia no es no fallar, es no abandonar. El que tiene disciplina no necesita suerte, porque la disciplina crea sus propias oportunidades. Donde otros ven barreras, el disciplinado ve práctica. Donde otros ven dificultad, él ve crecimiento. Porque la disciplina cambia tu percepción de la realidad. Lo que para el resto es sacrificio, para él es entrenamiento. Lo que para el resto es monotonía, para él es perfeccionamiento. La disciplina también requiere fe. Porque muchas veces trabajarás sin ver resultados. Sembrarás durante meses sin cosecha visible. Pero el que tiene fe sigue regando, sigue cuidando, sigue confiando. Porque sabe que todo lo que se cultiva con constancia florece a su tiempo. La disciplina es la prueba física de la fe. Capítulo 9. La acción, convertir la decisión en movimiento. La acción es el lenguaje del universo. Es la única prueba de la intención, la única evidencia del pensamiento, la única manifestación del propósito. Sin acción, la visión muere, la disciplina se estanca y el propósito se disuelve en la abstracción. Pensar no crea, soñar no transforma, planificar no cambia nada. Solo la acción convierte lo invisible en visible, lo potencial en real, lo imaginado en concreto. La acción es el puente entre la mente y la materia, entre la promesa y el cumplimiento. En la historia de la humanidad, cada revolución, cada descubrimiento, cada avance, nació no de una idea, sino del momento en que alguien decidió actuar. La chispa de la acción es el punto exacto donde el pensamiento deja de ser pasivo y se convierte en fuerza. Los libros no escritos, los proyectos no iniciados, los sueños no perseguidos, todos habitan el mismo cementerio silencioso, el de las intenciones sin acción. La diferencia entre los que dejan huella y los que desaparecen sin ser recordados es una sola: los primeros se movieron. La acción no espera condiciones perfectas. La acción no necesita garantías. La acción no pide permiso. La acción ocurre porque sí, porque debe, porque no hay otra opción para el que está verdaderamente comprometido con su propósito. El líder que comprende esto deja de posponer. Sabe que el tiempo perfecto no existe, que el momento ideal nunca llega, que la claridad total es una ilusión. Entiende que el acto de actuar es el acto de crear claridad. Porque la acción genera experiencia, y la experiencia genera entendimiento. Mira a los pioneros de la historia. Ninguno esperó estar listo. Edison no esperó tener un laboratorio perfecto, comenzó con lo que tenía. Ford no esperó la aprobación del mercado, fabricó un vehículo para un mundo que aún no lo necesitaba.
Steve Jobs no esperó que alguien pidiera un iPhone, lo creó y el mundo lo descubrió después. Disney no esperó inversionistas, comenzó dibujando en el suelo de su estudio vacío. Los grandes no esperan las circunstancias, las crean. Porque entienden que las circunstancias no determinan la acción determina las circunstancias. La acción es valentía en movimiento. Es la fe puesta a prueba. Es mirar al vacío y dar el paso de todos modos. Es entender que el miedo no desaparece antes de actuar, sino después. Que la confianza no se encuentra pensando, sino haciendo. Que el movimiento cura la duda. Porque la duda es la parálisis del pensamiento y la acción es su medicina. El ser humano moderno está atrapado en el ciclo de la parálisis por análisis. Piensa demasiado, evalúa demasiado, pospone demasiado. Busca certezas antes de moverse, garantías antes de empezar, resultados antes de actuar. Pero el mundo no pertenece a los que piensan más, sino a los que hacen más. No porque el pensamiento sea inútil, sino porque el pensamiento sin acción es impotente. La acción no necesita ser perfecta, necesita ser constante. El movimiento imperfecto genera más progreso que la inacción perfecta. La acción es también honestidad. Es el momento donde se revela si realmente crees en lo que dices. Cualquiera puede hablar de propósito, de disciplina, de visión, pero solo la acción demuestra si esas palabras son convicción o retórica. Tus acciones gritan más fuerte que tus discursos. Tu comportamiento es tu verdadera filosofía. El mundo no escucha lo que predicas, observa lo que practicas. El líder con acción no busca motivación externa. Sabe que el movimiento genera energía, no al revés. Sabe que la inspiración llega cuando el cuerpo ya se ha puesto en marcha, que el impulso nace del compromiso, no de la emoción. Por eso, cuando no tiene ganas, actúa igual. Porque sabe que cada vez que vence la inercia, se fortalece su carácter. Y el carácter, más que el talento, es lo que determina el destino. La acción también requiere coraje moral. Actuar significa exponerte. Significa arriesgarte a fallar, a ser juzgado, a ser ridiculizado. Por eso tantos prefieren quedarse quietos. Porque en el movimiento hay vulnerabilidad. Pero también hay verdad. Solo el que actúa se conoce a sí mismo. Solo el que se lanza descubre de qué está hecho. El miedo a actuar es el miedo a descubrir tu poder. La acción no siempre da resultados inmediatos, pero siempre da dirección. Cada paso, incluso los errados, te acercan más al entendimiento de lo que funciona y de lo que no. Cada intento fallido afina tu intuición, fortalece tu mente y afila tu instinto. Nadie aprende mirando. Nadie crece planeando. Solo se aprende caminando, cayendo, levantándose y repitiendo. La acción no te enseña teorías, te enseña verdades. Los grandes líderes no nacen de momentos de éxito, sino de momentos de acción sostenida. Lincoln perdió elecciones antes de llegar a la presidencia. Edison falló miles de veces. Mandela actuó desde la prisión. Jobs fue despedido de su propia empresa antes de crear el producto que cambiaría al mundo. La historia no recuerda sus errores, recuerda que siguieron actuando. Porque la acción constante tiene el poder de borrar los fracasos del pasado. Pero la acción verdadera no es impulsiva, es intencionada. No se trata de moverse por moverse, sino de moverse con propósito. Hay quienes confunden actividad con avance, velocidad con progreso. Hacen mucho, logran poco. La acción efectiva es estratégica, enfocada, consciente. Es actuar con claridad, no con ansiedad. El líder disciplinado no se dispersa. Sabe que cada movimiento debe servir a su visión. No hace por hacer, hace para construir. La acción también es humildad. Es aceptar que no sabrás todo antes de empezar, que cometerás errores, que aprenderás en el camino. Los que esperan la perfección antes de actuar nunca comienzan. Pero los que comienzan, aún sin saberlo todo, descubren en el proceso lo que los demás siguen buscando en los libros. Porque el conocimiento sin acción se estanca, pero la acción genera conocimiento. La acción también requiere resistencia. Porque habrá días en los que el cansancio supere a la pasión, en los que las caídas se acumulen, en los que el progreso parezca invisible. Pero esos son los días que definen a los líderes.
Los días en los que sigues actuando sin recompensa, sin aplausos, sin certeza. Esos días donde el único motivo para seguir es tu propósito. Esa es la diferencia entre los que logran y los que sueñan. La acción es también una forma de oración. Es tu manera de decirle al universo, estoy listo. Es tu compromiso físico con la posibilidad. Porque el universo no responde a pensamientos, responde a movimientos. No responde a deseos, responde a acciones. Cada vez que actúas, estás enviando una señal al destino, creo en esto lo suficiente como para hacerlo real. Hay quienes pasan la vida esperando la oportunidad ideal, sin entender que la oportunidad ideal es el resultado de la acción. La acción genera movimiento, el movimiento genera momentum, y el momentum atrae oportunidades. Cuanto más te mueves, más posibilidades se abren. Cuanto más actúas, más alineaciones surgen. El movimiento es una ley espiritual, nada sucede hasta que algo se mueve. Capítulo 10. La gratitud, la ciencia del equilibrio interior. La gratitud es la alquimia más poderosa del espíritu humano. Es el arte sutil de transformar lo ordinario en extraordinario, lo cotidiano en sagrado, lo fugaz en eterno. Es la energía que purifica la mente, aquieta el ego y abre el corazón a una comprensión más profunda de la vida. Porque cuando aprendes a agradecer, el mundo deja de ser una sucesión de problemas y se convierte en un escenario de significados. Todo cambia, no porque cambie lo que tienes, sino porque cambia la forma en que lo miras. La gratitud no es solo una emoción, es una forma de conciencia. Es un estado de claridad en el que reconoces que nada te pertenece del todo y que todo, absolutamente todo, es un préstamo del universo. Es el punto donde la ambición se equilibra con la humildad, donde el deseo se reconcilia con la aceptación, donde la lucha se transforma en aprendizaje. El que agradece no renuncia a crecer, pero crece desde la abundancia, no desde la carencia. Vivimos en una era donde la insatisfacción se ha vuelto el combustible de la sociedad. Nos han enseñado a medir nuestra valía por lo que falta, no por lo que ya es. A mirar hacia adelante con ansiedad, no hacia adentro con gratitud. Pero el verdadero poder no está en tener más, sino en apreciar más. Porque cuando agradeces, entras en armonía con la energía del universo. Lo que agradeces, se expande. Lo que ignoras, se marchita. La gratitud no significa conformismo. No es resignación ante lo que no puedes cambiar. Es reconocimiento del valor que ya existe, incluso en lo que duele. Es la sabiduría de ver el propósito escondido detrás de cada dificultad, el aprendizaje detrás de cada pérdida, la oportunidad detrás de cada reto. La gratitud no niega el sufrimiento, lo ilumina. Y cuando iluminas el dolor, deja de ser castigo y se convierte en maestro. Los grandes líderes comprendieron que la gratitud no era una emoción blanda, sino una fuente de fortaleza. Lincoln, en medio de la guerra civil, agradecía la posibilidad de mantener unida a su nación, incluso cuando todo parecía perdido. Mandela, en su celda de prisión, agradecía los años que el universo le daba para reflexionar sobre la libertad interior antes de luchar por la externa. Edison, después de cada fallo, agradecía el descubrimiento de una forma más de no rendirse. La gratitud fue su ancla en medio del caos. Porque el líder sin gratitud se seca por dentro. Se vuelve esclavo de la ambición, del ego, del perfeccionismo. Pierde la conexión con la esencia humana que lo sostiene. Pero el líder agradecido conserva su centro. Sabe que el poder no está solo en lo que logra, sino en cómo honra cada paso del camino. Sabe que cada fracaso le enseñó algo que ninguna victoria podría darle. Sabe que cada dificultad lo formó para sostener el peso de su propósito. La gratitud transforma la mentalidad del carente en la del creador. El carente ve escasez, el creador ve posibilidad. El carente se enfoca en lo que falta, el creador aprecia lo que ya tiene y lo usa para avanzar. La gratitud no elimina la ambición, la refina. Convierte el deseo en dirección. Te enseña a construir desde la plenitud, no desde el vacío. Cuando vives desde la gratitud, todo adquiere un tono distinto. Ya no ves los problemas como maldiciones, sino como entrenamientos. Ya no ves la vida como un campo de batalla, sino como un campo de aprendizaje. Ya no te sientes víctima de las circunstancias, sino protagonista de tu evolución.
Porque la gratitud cambia el foco, te saca del ¿por qué a mí? Y te lleva al ¿para qué de esto? La gratitud también eleva tu energía. Cuando agradeces, vibras en una frecuencia de abundancia. Y esa frecuencia atrae más razones para agradecer. No es magia, es coherencia. Tu mente filtra la realidad de acuerdo a tu atención. Si buscas lo negativo, lo multiplicas. Si buscas lo positivo, lo expandes. La gratitud es una disciplina de la percepción. Te entrena para ver el bien incluso en medio del caos. Pero la gratitud auténtica no se limita a los momentos felices. Es fácil agradecer cuando todo va bien, la verdadera prueba es hacerlo cuando todo se derrumba. Es mirar el dolor y decir, gracias por mostrarme mi fuerza. Es mirar la pérdida y decir, gracias por recordarme el valor de lo esencial. Es mirar la soledad y decir, gracias por devolverme a mí mismo. Esa gratitud no es sentimentalismo, es madurez espiritual. La gratitud también es memoria. Es recordar que alguna vez deseaste lo que hoy tienes. Que lo que hoy parece rutinario alguna vez fue un milagro. Que cada amanecer es una oportunidad que muchos no tuvieron. Que el simple hecho de respirar, de pensar, de sentir, es ya un privilegio. Cuando olvidas agradecer lo básico, pierdes perspectiva. Cuando recuerdas agradecerlo, recuperas humildad. La gratitud es el antídoto contra el ego. Porque el ego siempre quiere más, siempre exige, siempre compara. Pero la gratitud silencia esa voz. Te recuerda que no estás por encima de nadie, que no lo lograste solo, que cada paso de tu camino fue posible gracias a otros, gracias a la vida, gracias al tiempo. El ego busca reconocimiento, la gratitud busca conexión. Los líderes verdaderos practican la gratitud no solo hacia la vida, sino hacia las personas que los acompañan. Agradecen a quienes creyeron en ellos, pero también a quienes los desafiaron. Agradecen a los que los ayudaron, pero también a los que los pusieron a prueba. Porque el agradecido no ve enemigos, ve maestros. Sabe que incluso la traición enseña lealtad, que incluso la crítica refuerza el carácter, que incluso el rechazo fortalece la convicción. La gratitud también te enseña equilibrio. Porque cuando agradeces lo que tienes, puedes desear más sin desesperación. La ambición sin gratitud es codicia, la gratitud sin ambición es estancamiento. El equilibrio entre ambas crea la expansión consciente. El líder agradecido no persigue metas por vacío, sino por plenitud. No busca llenar un hueco, busca compartir su abundancia. Pero la gratitud requiere conciencia. No basta con decir gracias, hay que sentirla, vivirla, respirarla. Hay que detenerse cada día, aunque sea unos minutos, para reconocer lo que ya es. Porque la gratitud no aparece automáticamente, se cultiva. Y cuanto más la practicas, más natural se vuelve. La gratitud también es acción. No se demuestra con palabras, sino con conducta. Agradecer a la vida significa cuidarla. Agradecer las oportunidades significa aprovecharlas. Agradecer a las personas significa honrarlas con respeto, tiempo y presencia. Agradecer tu propósito significa actuar con disciplina. La gratitud es coherencia entre reconocimiento y respuesta. Capítulo 11. La adaptabilidad, el arte de fluir sin romperse. La adaptabilidad es la esencia misma de la vida. Es la inteligencia en movimiento, la sabiduría de los que comprenden que nada permanece igual, que todo está en constante transformación, que resistirse al cambio es resistirse al ritmo natural del universo. La adaptabilidad no es debilidad, es la máxima expresión de la fortaleza consciente. Es la capacidad de fluir como el agua entre las rocas sin perder tu forma esencial, de doblarte ante la tormenta sin quebrarte, de avanzar incluso cuando el camino desaparece bajo tus pies. Todo lo que ha sobrevivido al tiempo, desde los organismos más simples hasta las civilizaciones más avanzadas, lo ha hecho por una sola razón, porque supo adaptarse. La historia no pertenece a los más fuertes ni a los más inteligentes, sino a los más flexibles. El roble rígido se quiebra con el viento, pero el bambú, que se inclina con gracia, siempre vuelve a erguirse. Así también el ser humano que aprende a fluir en lugar de resistir, que aprende a transformarse sin traicionarse, que aprende a cambiar sin perder su esencia. El líder adaptable entiende que el cambio no es su enemigo, es su maestro.
Que el caos no destruye, renueva. Que las crisis no detienen, redirigen. Cada vez que la vida te obliga a cambiar de dirección, no te está castigando, te está entrenando. Te está moldeando para una versión más alta de ti. Por eso, la adaptabilidad no es una reacción pasiva, es una respuesta consciente. No es resignarse, es reinventarse. Piensa en los grandes pioneros de la historia. Thomas Edison no se detuvo cuando la electricidad cambió todas las reglas. Henry Ford no se aferró al pasado cuando el transporte a caballo se extinguía. Steve Jobs reinventó la tecnología personal porque no temía destruir su propio éxito para crear algo nuevo. Walt Disney, después de cada bancarrota, reconstruía sus sueños desde cero, pero nunca desde el mismo punto. Ellos comprendieron que adaptarse no es renunciar, es evolucionar. La adaptabilidad requiere humildad. Porque aceptar el cambio implica aceptar que no lo sabes todo. Implica soltar el control, abrirte a aprender de nuevo, mirar con ojos frescos. El ego teme al cambio porque se define por certezas. Pero la mente del líder adaptable no busca certezas, busca comprensión. No dice, ya sé cómo es, dice, quiero descubrir cómo será ahora. Esa apertura es el inicio de toda innovación. El mundo cambia a una velocidad que nunca antes la humanidad había experimentado. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser obsoleto. Lo que hoy te funciona, mañana puede ser irrelevante. La única constante es el cambio, y la única ventaja duradera es la capacidad de aprender más rápido que el entorno. Por eso, la adaptabilidad es la nueva forma de inteligencia. No la capacidad de memorizar, sino la de actualizarse. No la de resistir, sino la de reconfigurarse. El líder adaptable no teme equivocarse. Sabe que cada error es una actualización de su sistema interno. Entiende que la experiencia no es acumular años, sino acumular versiones de uno mismo. Que crecer no es sumar, sino transformarse. Que cada etapa requiere un nuevo nivel de conciencia, una nueva mentalidad, un nuevo conjunto de habilidades. Y que aferrarse a lo viejo es morir lentamente. La adaptabilidad también exige desapego. Desapego de los planes, de las expectativas, de las formas conocidas. No puedes fluir si estás aferrado. El que se aferra se hunde. El que suelta, flota. Adaptarte no significa olvidar tus valores, significa expresarlos de nuevas maneras. No se trata de cambiar quién eres, sino de cambiar cómo te mueves. Dejar de ver el cambio como una amenaza y comenzar a verlo como una oportunidad para manifestar tu propósito con más fuerza. Mira la naturaleza. El agua no lucha contra la piedra, la rodea. El fuego no discute con el viento, baila con él. La semilla no teme la oscuridad de la tierra, porque sabe que solo ahí puede nacer su forma más alta. La vida misma es un proceso continuo de adaptación. Cada respiración, cada latido, cada pensamiento, es una respuesta de tu cuerpo y mente al entorno. Resistirse al cambio es resistirse a la vida. El líder que se adapta no se quiebra ante la incertidumbre, se fortalece con ella. Mientras los demás buscan seguridad, él busca comprensión. Mientras los demás se paralizan ante lo nuevo, él explora. Mientras los demás lloran por lo que pierden, él se enfoca en lo que pueden ganar. Esa mentalidad lo convierte en faro en tiempos de confusión. Porque la adaptabilidad no solo es supervivencia, es liderazgo evolutivo. La adaptabilidad también es perspectiva. Es saber que lo que hoy parece una pérdida puede ser una liberación. Que lo que hoy parece el fin puede ser el inicio de algo más grande. Que el cambio no destruye tu camino, lo amplía. Las cosas no terminan, se transforman. Y tú, si estás atento, te transformas con ellas. Pero la adaptabilidad también tiene enemigos. El primero es el miedo. El miedo a lo desconocido, a perder lo que conoces, a dejar atrás lo familiar. El miedo paraliza la evolución. El segundo es el orgullo, esa voz que dice no necesito cambiar. Y el tercero es la nostalgia, esa trampa emocional que idealiza el pasado y te impide ver el presente. El líder adaptable los enfrenta con conciencia. No niega el miedo, lo atraviesa. No destruye el pasado, lo honra. No se aferra al control, confía en el proceso. La adaptabilidad requiere, además, curiosidad.
La curiosidad es la chispa que mantiene viva la mente del líder. Es la energía que convierte cada cambio en una oportunidad de descubrimiento. Cuando la curiosidad muere, la mente se endurece y lo que no se adapta, se rompe. El líder curioso pregunta, explora, observa, escucha. No teme no saber, porque entiende que cada pregunta abre una puerta. La adaptabilidad también es resiliencia aplicada. Porque adaptarse no es rendirse, es resistir con flexibilidad. Es decir, esto no funcionó, probemos otra cosa. Es moverse sin perder dirección, cambiar la forma sin perder el fondo. La resiliencia te permite levantarte, la adaptabilidad te enseña a avanzar de otro modo. Una sin la otra es incompleta. Los que cambian el mundo no son los que tienen todas las respuestas, sino los que siguen moviéndose mientras buscan. Porque el movimiento, en sí mismo, genera aprendizaje. La acción te da información que el pensamiento no puede darte. El líder adaptable no busca saber antes de actuar, actúa para saber. El arte de adaptarse también es el arte de escuchar. Escuchar al entorno, a la gente, al tiempo. Los que se aferran a sus métodos sin escuchar los signos del cambio se vuelven irrelevantes. La adaptabilidad es atención expandida, la habilidad de percibir patrones donde otros solo ven caos. No reaccionas al cambio, lo anticipas. Y cuando aprendes a anticiparlo, dejas de ser víctima de la vida y te conviertes en CEO creador de ella. Porque el cambio ya no te sorprende, te impulsa. Ya no te desestabiliza, te entrena. Ya no te destruye, te moldea. Cada cambio se convierte en una oportunidad para pulir tu propósito, para refinar tu visión, para fortalecer tu espíritu. El líder adaptable vive con una fe profunda, la fe en su capacidad de reinventarse. No en la estabilidad del mundo, sino en la estabilidad de su mente. Porque el mundo puede derrumbarse, las reglas pueden cambiar, las estructuras pueden colapsar, pero mientras tengas la capacidad de adaptarte, nada realmente se pierde. Capítulo 12. La resiliencia, el poder de renacer cada vez más fuerte. La resiliencia es el último fuego, el que no se apaga cuando todas las demás luces se extinguen. Es el espíritu del renacimiento, la voluntad invencible que habita en los corazones que han conocido la oscuridad y aún así eligen encender una chispa más. Es el eco del alma que susurra, incluso cuando todo parece perdido, todavía no has terminado. La resiliencia no se aprende en los libros ni se enseña en las escuelas, se forja en el dolor, en la caída, en la pérdida, en el silencio. Es el arte sagrado de levantarse cuando el mundo cree que ya no puedes. Ser resiliente no es resistir todo sin sentir, no es endurecer el corazón ni negar el sufrimiento. Es sentirlo todo y seguir caminando. Es llorar, sangrar, temblar, y aún así avanzar. Es mirar los escombros de lo que fue y decidir construir de nuevo, no porque creas que será fácil, sino porque sabes que tu espíritu no entiende de rendición. La resiliencia es amor en su forma más salvaje, porque solo el amor te da la fuerza para seguir cuando la razón ya no encuentra sentido. El líder resiliente es aquel que ha muerto muchas veces sin dejar de vivir. Ha visto cómo sus sueños se derrumbaban, cómo sus planes se desmoronaban, cómo su fe se quebraba, y sin embargo, cada vez, algo dentro de él se negaba a desaparecer. Ese algo, esa chispa, es lo que lo convierte en guía. Porque quien ha tocado el fondo y ha vuelto, ya no le teme a la oscuridad. Quien ha perdido todo y se ha reconstruido, ya no le teme a la pérdida. Quien ha sido destruido y se ha reinventado, ya no le teme a nada. La resiliencia no se mide en éxitos, se mide en retornos. No importa cuántas veces caes, importa cuántas veces te niegas a quedarte abajo. No importa cuánto tiempo tardas, importa que no te detengas. No importa cuánto te dolió, importa que sigas eligiendo la vida. Porque cada vez que te levantas, desafías al destino, inspiras a los demás, demuestras que el alma humana es más grande que cualquier tragedia. Piensa en Abraham Lincoln, derrotado en casi todas las elecciones antes de llegar a ser presidente. Piensa en Thomas Edison, fallando miles de veces antes de encender la luz. Piensa en Nelson Mandela, 27 años de prisión y aún capaz de perdonar. Piensa en Walt Disney, quebrado tantas veces y aún así convencido de que la magia podía hacerse real. Piensa en ellos y entiende,
La resiliencia no es el don de unos pocos, es la decisión de no rendirse jamás. La resiliencia es el músculo invisible de la fe. No una fe ciega, sino una fe probada. Una fe que ha pasado por el fuego, por el invierno, por la traición, por el abandono. Una fe que no se rompe, porque ya ha sido forjada. Cada cicatriz es una medalla. Cada herida que sanaste es un trofeo que el mundo no ve, pero que el alma reconoce. El resiliente no busca lástima, busca propósito. No se define por lo que perdió, sino por lo que aprendió. No se enfoca en lo que le quitaron, sino en lo que descubrió dentro de sí cuando ya no le quedaba nada. Porque cuando la vida te arranca todo, te deja contigo mismo. Y ahí, en ese espejo brutal de soledad, descubres quién eres realmente. La resiliencia también es humildad. Porque para levantarte, primero debes aceptar que caíste. Debes reconocer tu fragilidad, tus límites, tus errores. Pero esa aceptación no te debilita, te libera. Te libera del orgullo, del perfeccionismo, del miedo a fallar. Porque el que se permite caer, se permite volar. El resiliente entiende que el dolor no viene para destruirlo, sino para pulirlo. Que la vida no castiga, enseña. Que cada pérdida trae consigo una lección escondida. Que lo que parece injusticia puede ser redirección. Que lo que parece final puede ser el inicio de una historia más grande. La resiliencia transforma el dolor en significado. Y cuando el dolor tiene significado, deja de ser sufrimiento y se convierte en poder. La resiliencia también es memoria del alma. Es mirar atrás y ver todo lo que sobreviviste, todo lo que superaste, todo lo que creíste que no podrías soportar y aún así lo hiciste. Es darte cuenta de que ya fuiste valiente muchas veces sin darte cuenta. De que la fuerza que hoy buscas ya vive dentro de ti. De que no necesitas ser indestructible, solo necesitas recordar que ya has reconstruido tus ruinas antes. El líder resiliente no teme al fracaso, porque sabe que no es el final del camino, sino parte del viaje. Sabe que cada caída le da perspectiva, que cada error lo hace más sabio, que cada pérdida lo vuelve más humano. La resiliencia no elimina el dolor, lo trasciende. No niega el golpe, lo convierte en impulso. No borra las cicatrices, las honra. La resiliencia también requiere paciencia. Porque levantarse no siempre es rápido, sanar no siempre es inmediato, reconstruirse no siempre es visible. A veces, la resiliencia es simplemente seguir respirando cuando no tienes ganas de hacerlo. A veces, es sonreír cuando el corazón duele. A veces, es levantarte 1 milímetro más alto que ayer. No se trata de grandes saltos, sino de pequeños pasos sostenidos. Ser resiliente también es tener fe en el tiempo. Porque el tiempo no lo cura todo, pero sí lo aclara todo. El tiempo te enseña que las heridas sanan, que los vacíos se llenan, que los finales son comienzos disfrazados. El tiempo es el aliado silencioso de los resilients. No lo apuran, lo honran. Porque saben que la madurez del alma no se mide en velocidad, sino en profundidad. La resiliencia no se trata de evitar el sufrimiento, sino de no dejar que el sufrimiento te defina. El resiliente no dice, no me duele. Dice, me duele, pero sigo. No dice, no caigo. Dice, caigo, pero me levanto. No dice, no tengo miedo. Dice, tengo miedo, pero actúo igual. Esa honestidad lo hace invencible, porque ya no necesita fingir fortaleza, la encarna. El resiliente también perdona. No porque olvide, sino porque no quiere vivir atado al pasado. Sabe que el resentimiento es una cadena invisible que lo ancla a lo que ya no puede cambiar. Y la resiliencia necesita movimiento. Necesita ligereza. El perdón no borra lo ocurrido, pero limpia el alma para seguir adelante. La resiliencia no es solo un don individual, es una energía colectiva. Cuando un ser humano se levanta después de caer, le da permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando una persona sobrevive a su tormenta y sonríe, ilumina el camino de los que aún están en la oscuridad. Por eso, los resilients son los verdaderos líderes, porque no lideran desde la perfección, sino desde la verdad. El líder resiliente no necesita demostrar invulnerabilidad. Su poder está en su autenticidad. Su fuerza está en su transparencia.
Su autoridad no viene de no haber caído nunca, sino de haber aprendido a levantarse siempre. Su ejemplo inspira más que cualquier discurso. Porque la resiliencia no se predica, se transmite. En cada época, la humanidad ha sido salvada por los resilients. Por aquellos que se negaron a rendirse, que siguieron creando, que siguieron soñando, que siguieron amando, incluso cuando todo parecía perdido. Después de guerras, pandemias, crisis, injusticias, siempre hubo alguien que dijo, podemos comenzar de nuevo. Y ese alguien cambió el curso de la historia. La resiliencia es esperanza convertida en acción. No una esperanza ingenua, sino una esperanza valiente. Una esperanza que no niega la oscuridad, pero elige encender una vela. Que no ignora el dolor, pero decide caminar con él. Que no espera que la vida mejore, sino que mejora la vida con su actitud.